tenemos que suplicarle al Señor, mis amados hermanos, que Él haga una obra plena y perfecta en nuestras vidas, recordando que la palabra del Señor nos muestra de que el Señor visitaría, mis amados hermanos, la iniquidad de nuestros padres en la tercera y cuarta generación. Entiéndase, cada uno de nosotros en determinado momento venimos a ser la tercera y la cuarta generación, y de esto se trata este tema, mi amado hermano, del yugo del Padre, en relación a poder escudriñar con la ayuda del Señor y la revelación del Espíritu Santo, sin el afán de señalar o acusar o echarle la culpa a nuestros padres, sino con el afán, mis amados hermanos, de que podamos ser nosotros limpios, libres, y que se cumpla de igual forma lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 20, de que a partir de nosotros, mis amados hermanos, el Señor empezaría a bendecir hasta 1000 generaciones de los que le aman. Ahí hay algo muy importante, porque claramente dice la palabra del Señor que Él visitaría la iniquidad de los padres sobre los hijos en la tercera y cuarta generación, pero también dice que hace misericordia hasta 1000 generaciones de los que le aman. Entonces el yugo del Padre, repito, está íntimamente ligado a esto, mi amado hermano, a lo que es o ha sido la forma de vivir de nuestros antepasados, entiéndase nuestro padre, nuestro abuelito y nuestro bisabuelito, que al final la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, cómo la iniquidad se va perfeccionando, y resulta que nosotros como tercera o cuarta generación venimos a cometer los mismos errores que ellos cometieron, y es ahí en donde se pueden notar en nuestras vidas, en la vida de nuestros descendientes, si es que ya alguno ya no es tercera y cuarta generación, cómo la iniquidad se va perfeccionando, se va engrosando, y con el paso del tiempo, mi amado hermano, va estorbando a nuestras generaciones, y es una batalla con la cual tú y yo tenemos que pelear en relación a la iniquidad, en relación al tema del yugo del Padre, porque si no hay alguien, mi amado hermano, que se pare en la brecha para cortar con este tipo de pecado llamado iniquidad, entonces esto se va a seguir heredando generación tras generación. Y hay algo sorprendente de este tema, que cuando la Biblia habla de que el Señor visitaría la iniquidad de los padres sobre los hijos en tercera y cuarta generación, esa palabra cuando dice ahí que Él visitaría o yo visitaré, la palabra visitar tiene varios significados, pero también, mi amado hermano, significa o muestra que es una visita hostil y es una visita amigable. Entonces, en determinado momento, el Señor, mi amado hermano, a cada uno de nosotros en el punto de tercera y cuarta generación, Él nos va a visitar. ¿Cómo puedo saber yo qué generación soy? Pues es bien sencillo, mi amado hermano. Si tú y yo aún no tenemos hijos, entonces tú y yo vendríamos a ser la cuarta generación. Si tú y yo ya tenemos hijos, tú y yo vendríamos a ser la tercera generación. Si tuviéramos, mi amado hermano, nietos, vendríamos a ser la segunda generación. Y si fuera el caso que ya tuviéramos bisnietos, entonces seríamos la primera generación. Entonces está así de sencillo, mi amado hermano. Si tú y yo aún no tenemos hijos, seríamos la cuarta generación. Y si ya los tenemos, seríamos entonces la tercer generación. Y es sobre nosotros, sobre los cuales el Señor claramente dice, mi amado hermano, que Él visitaría sobre los que no tenemos hijos, o sobre los que ya tenemos hijos, la iniquidad de nuestros padres, mi amado hermano, que entiéndase, vendrían a ser ellos la segunda generación, si es que nosotros ya tenemos hijos. Y el Señor vendría, mi amado hermano, a visitar, como repito, esta iniquidad sobre
estas generaciones, mi amado hermano, con el fin de poder cortar esta cadena de iniquidad que ha estado estorbando a las generaciones pasadas, y con el fin de bendecir a partir de el que se decida dentro de esa cuarta y tercera generación ponerle un fin al pecado, a la iniquidad, y que entonces, mi amado hermano, a partir de ti, a partir de tu hijo, se empiece a formar una generación que honre a Dios sobre todas las cosas, y se cumpla que nunca se apartará ninguno de tus descendientes de los caminos del Señor. Así que vamos a poner una base bíblica dentro de este tema del yugo del Padre, mi amado hermano, que repito, es un yugo que por las cosas, por las acciones, por los pecados, aún por las transgresiones, pero sobre todo por las iniquidades que nuestros padres hayan cometido, corremos el riesgo de que este yugo, mi amado hermano, automáticamente se nos imponga solo por ser hijo de nuestros padres. Nos va a tocar enfrentar las mismas cosas que nuestros padres enfrentaron, y ahí es donde ya tú y yo decidimos, mi amado hermano, si vamos a permitir que ese yugo pues se nos ponga, ¿verdad? O si vamos a hacer que ese yugo por medio de la unción se pudra. ¿Cómo puedo saber yo si ese yugo pues está aún sobre mi vida? Pues de alguna forma sencilla y práctica, mi amado hermano, indagando sin el afán de acusar o señalar a nuestros padres cuáles fueron de alguna forma sus errores, sus pecados, y averiguar, mi amado hermano, cómo fue que tú y yo nacimos y fuimos engendrados, concebidos dentro del matrimonio, y con todo respeto digo esto, o si tú y yo fuimos fruto de alguna fornicación, con más delicadeza digo esto, fruto de alguna violación, de algún momento difícil, mi amado hermano, en nuestras vidas. Probablemente nos tocó, o a alguien le tocó ser madre soltera, padre soltero, entiéndase en su defecto, ¿verdad? Que no está no está la papá, no está el papá, no está la mamá, y así se fueron dando las situaciones. Y ahora viene mi amado hermano y va pasando el tiempo, y ahora resulta que tal vez tú o tus hijos o nosotros venimos y cometemos exactamente los mismos errores que cometieron nuestros padres. Eso no es casualidad, mi amado hermano, es que la Biblia muestra cómo la iniquidad va cobrando derechos legales, y es por eso que Dios tiene que visitar, mi amado hermano, la iniquidad, para que uno de los descendientes se atreva a pararse en la brecha y a decir, mencionemos un pecado, por ejemplo, la fornicación: hasta aquí, conmigo se terminó la fornicación, porque probablemente nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, probablemente ellos, los primogénitos de sus hijos, tal vez nosotros seamos los primogénitos, venimos y nacimos bajo el yugo de la fornicación, y ahora tú y yo tomamos la decisión de que con nosotros esta cadena de iniquidad de la fornicación se va a terminar. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues simple, mi amado hermano, llegando al matrimonio puros, sin haber recibido ningún tipo de contaminación en el área sexual, mucho menos con haberse acostado con un hombre o con una mujer, y que dentro del matrimonio se tenga la primera experiencia de tipo sexual, para que cuando vengan tus hijos, mi amado hermano, cuando vengan mis hijos, entonces ellos ya no sean fruto de fornicación, sino que sean fruto de un matrimonio, que es el orden que el Señor ha establecido y ha estipulado para nosotros, mi amado hermano, los que creemos en el Señor. Y así sucesivamente se pueden ir colocando más ejemplos, pero lo importante es que tú y yo nos paremos en la brecha y le pongamos un alto a este pecado de iniquidad, porque la Biblia dice, mi amado hermano, de Satanás, imagínate esto, en ese entonces aún Luzbel, perfecto eras en todos tus caminos.
hasta que fue encontrada en ti la iniquidad. Entonces, ¿qué fue algo de lo que hizo caer a Luzbel para que se convirtiera en Satanás? Para que se convirtiera en el diablo, el dragón y todo lo que los epítetos que la Biblia le da, mi amado hermano, fue la iniquidad. Y si la iniquidad tuvo la capacidad, mi amado hermano, de hacer caer a un ser que era perfecto, porque así lo dice la Biblia, la palabra muestra que era un sello de perfección, y si lo hizo caer, creo, mi amado hermano, que no quiero declarar lo que Dios nos libre, pero sí lo quiero pronunciar, de que corremos el riesgo de que la misma iniquidad heredada, en este caso por el yugo del Padre, nos haga caer también a nosotros, recordando que escrito está, mi amado hermano, que si tú y yo estamos firmes, la palabra claramente dice entonces, cuida que no caigas. Si estamos firmes, tenemos que cuidar de no caer. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 12 y versículo 4, dice, tu padre hizo pesado, escuchen, nuestro yugo. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Aquí, mis amados hermanos, nos damos cuenta, vamos a leer otro versículo de ahí, de Primera de Reyes, capítulo 12 y versículo 9, y les dijo, ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Aquí, mi amado hermano, en el contexto, el pueblo está hablando acerca de el yugo de Salomón, y se están acercando con el hijo de Salomón a pedirle que les quite el yugo que su padre había puesto, que la Biblia muestra acá, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Y aquí en el versículo 4 dice, y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. En el versículo 14 dice la palabra del Señor siempre, del capítulo 12, del primer libro de Reyes, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Cuando hablamos, mi amado hermano, para ir entendiendo desde ya el tema y conforme lo vayamos desarrollando, cuando hablamos de el yugo del Padre, como ya lo mencionamos, estamos hablando de ancestros de iniquidad. Dentro de esto entra, mi amado hermano, los ancestros de iniquidad. Entra muerte por prácticas de brujería. Entra el aborto. Entra el homicidio. Entra el suicidio. El adulterio. La fornicación. La ira. La amargura. Entra también las contiendas, entra lo que es maldecir a los padres, maldecir a los hijos, o aún, mi amado hermano, maldecir al cónyuge. Esto es lo que entra dentro de este tema de los ancestros de iniquidad, dentro de lo que es el yugo del Padre, mi amado hermano, y es algo que tú y yo en el nombre de Jesús tenemos que buscar ser libres para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, papito lindo, así te suplicamos, Señor, que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, Padre Celestial, el Padre. Y aquí entran pecados, mi amado hermano, que tienen que ver con lo que es la iniquidad. ¿Por qué? Porque no son pecados, mi amado hermano, que todos los cristianos o todos los seres humanos tengan en común, porque muy pocas personas han practicado la brujería en comparación con todos los que somos, los seres humanos que somos, y es acá donde ya pues, tú y yo tenemos que escudriñar claramente lo que son nuestros antepasados. Escuchaba hace algún tiempo a un pastor que decía
que cuál era el problema con los cristianos en los pueblos, con los cristianos que no viven en la capital de su país. Aquí les llamamos pueblos, también aldeas, caseríos. Y él decía de que el problema con estos cristianos, mi amado hermano, es que el día domingo están orándole al Señor para que el Señor les haga el milagro que ellos necesitan, pero el día lunes están buscando en la casa al brujo para que ya sea que Dios o el brujo en su ignorancia, ¿verdad? Eso lo menciono en el comentario, les haga lo que ellos están pidiendo, les supla las necesidades que puedan tener. Y eso es lo que tú y yo, mi amado hermano, tenemos que tener claro, que probablemente tú y yo el día domingo estemos gozándonos en la presencia del Señor y definitivamente no vamos a ir a buscar un brujo, porque creo que tenemos el suficiente conocimiento como para tener temor a Dios, pero muy probablemente el mismo día lunes estemos con amargura de espíritu, estemos con amargura de alma, mi amado hermano, estemos con ira, estemos con contiendas dentro de nuestro propio hogar, y eso, mi amado hermano, no es normal. Por donde tú lo quieras ver, no es normal. Que si tú y yo le hemos abierto nuestro corazón al Señor, no es normal que en tu casa, mi amado hermano, haya ira, haya amargura, haya contienda, haya maledicencia, haya gritería. No es normal. ¿Por qué? Porque ahí hay algo, mi amado hermano, en tu genética que puede estar estorbándote por lo que te han heredado, y en este caso es un yugo por medio de la herencia de nuestros padres. Hemos investigado, mi amado hermano, probablemente tú también lo sepas, de que cuando hablamos de genética, estamos hablando de los rasgos tanto físicos como aún almáticos. Probablemente en alguna oportunidad tú hayas escuchado algún comentario quizás sobre tu persona o sobre alguno de tus hijos, si es que los tienes, que alguien te dice que te pareces físicamente a tu padre o a tu madre, o alguien te dice que tú no te pareces físicamente a tu padre o a tu madre, pero emocionalmente eres igualito, igualita a ella. Eso es la genética, mi amado hermano, que se nos ha sido heredada, y por medio de la genética puede entrar la iniquidad para que tú y yo resultemos cometiendo errores que no teníamos pensados, y escucha bien cómo lo voy a decir, que no teníamos planeados, porque la Biblia dice, mi amado hermano, cuando habla del impío, cuando habla de la persona malvada, que por las noches, dice, se va a acostar a su cama y va a maquinar iniquidad, y por la mañana al levantarse ejecuta todo lo que estuvo planeando durante la noche. Por eso digo esto, de que probablemente sean hasta pecados que no teníamos planeados, mas sin embargo cometimos ciertos errores, como lo menciona el apóstol Pablo, mi amado hermano, en la escritura, que él decía: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Por qué? Porque él decía eso, mi amado hermano, porque él también dice, porque lo malo que yo no quiero hacer, eso hago, porque en mi ser interior me deleito en la palabra, en la presencia, en la llenura del Espíritu Santo, pero lo bueno que yo deseo hacer, no puedo. Lo bueno que deseo hacer, me cuesta hacerlo. Y luego entraba en él un contristamiento por esa misma situación, y probablemente tú y yo estemos así, deseando honrar al Señor con todo nuestro ser, mi amado hermano. Dice el libro de Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y también dice, y con todos tus bienes. Dice, ¿por qué menciono esto? Porque probablemente tú y yo le hayamos rendido al Señor todo eso, nuestro corazón, nuestras fuerzas, hasta nuestros bienes, pero de repente hay algo, mi amado hermano, en tu vida y en la mía, como que nos impide el poder continuar caminando, nos hace sentir como
bloqueados, y es allí, mi amado hermano, en donde hay que escudriñarse a sí mismo, porque la iniquidad por medio del yugo del Padre pueda estar buscando cobrar esos derechos legales que automáticamente se te heredaron, como lo dije hace un momento, solamente por ser hijo, mi amado hermano, de tus padres. Solamente por eso corremos el riesgo de ser estorbados, pero científicamente la Biblia muestra que la ciencia iba a avanzar, y aunque los científicos quieran demostrar de que no existe Dios o de que Dios está muerto, yo he escuchado el testimonio de muchos científicos. Por ejemplo, hay uno muy famoso llamado Lee Strobel, que él decidió demostrarnos a todos nosotros los cristianos de que el cristianismo era una mentira, de que Dios no existía, y empezó a investigar y a investigar, y a la única conclusión que llegó fue de que el cristianismo es verdadero, de que Dios sí existe. Y ahora, mi amado hermano, el día de hoy, él es un predicador por medio de todos sus estudios basados en la ciencia, no solamente por fe, sino también por todo lo que ha investigado, por todas las verdades científicas que tiene. Él comprueba y demuestra la existencia de Dios, la veracidad del Evangelio, y no le quedó de otra nada más que abrirle su corazón al Señor. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Dios es real, que Dios existe, que Dios está vivo, mi amado hermano, y no como nos lo quieren vender muchas personas. Pero te menciono esto porque por cuanto la ciencia ha avanzado, la ciencia ha demostrado, mi amado hermano, algo que en relación a nuestras vidas no tiene que ver solamente con genética, entiéndase los rasgos físicos o los rasgos emocionales y sentimentales, sino también con la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? La epigenética es la memoria de un hecho que puede pasar de generación a generación. Repito, la epigenética es la memoria de un hecho que puede pasar de generación a generación. La epigenética, mi amado hermano, es como estar conectado a un mundo oculto. Recordemos que el salmista en su oración le decía al Señor: en pecado me concibió mi madre. Y dentro de él decía: lava, limpia, borra mi pecado, mi maldad, mi transgresión o mi iniquidad. Pero en medio de su oración él le decía al Señor: líbrame, le decía también aún de los pecados que me son ocultos. ¿Y cuáles son los pecados ocultos? Tú y yo conscientemente, mi amado hermano, no podemos decir que cuando pecamos, pecamos inconscientemente. Pero ¿por qué el salmista decía: líbrame de los pecados que me son ocultos? Porque los pecados ocultos, mi amado hermano, son aquellos que se nos han heredado. Recordemos que el apóstol Pablo también le decía a Timoteo: no impongas manos con ligereza, no te hagas partícipe de pecados ajenos. Entonces ahí hay pecado, mi amado hermano, en los dos ejemplos que acabo de mencionar, en David como en el apóstol Timoteo, de que uno se puede hacer partícipe de pecados que le son ocultos solo por ser hijo, solo por imponer manos a personas que no deberían imponerse manos, porque recuérdese que en la imposición de mano hay transferencia de espíritus, es un dar lo que tengo y un recibir lo que tú tienes. Y esta es la razón por la cual mucha gente cuando ora e impone manos, luego de orar y después de imponer las manos, se siente débil, se siente cansado, siente como que tuviera una carga sobre sus hombros. ¿Y cuál es la razón? De que las cargas, los pecados, las contaminaciones de la persona a la cual se le ha impuesto mano han sido transmitidas, y es por eso que no cualquiera puede imponer manos, y tampoco a cualquiera se le puede imponer manos. La imposición de manos debería de ser por revelación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no estar conectándonos con mundos ocultos de pecado que no nos pertenecen, mi amado hermano, y luego tener que enfrentarnos en este caso a pecados o a iniquidad que nosotros mismos no cometimos, pero que por ser hijos o por imposición de manos o por transferencia de espíritus
nos han contaminado. La Biblia dice en uno de los salmos, porque una cosa del demonio, dice, ha sido derramada sobre él. El salmista también decía, porque echaron iniquidad sobre mí. Y cuando hablamos de esta epigenética, entonces estamos hablando de que no solamente se hereda, mi amado hermano, los rasgos físicos, los genes, sino que también se heredan acontecimientos. Por eso dice que la epigenética es la memoria de un hecho que puede pasar de generación a generación. Una cosa es que físicamente o emocionalmente nos parezcamos a nuestros padres, pero otra cosa esto es epigenética, es que por ejemplo, y yo conozco, mi amado hermano, varios testimonios así, que Dios me libre de caer en el afán de señalar, pero conozco varios testimonios a que el padre o la madre en X edad de su vida, mi amado hermano, cometió algún error y la gente puede llamarle casualidad, pero por medio de la epigenética resulta que el hijo o la hija a la misma edad, escuche bien, misma edad que el padre o la madre cometió el error, a la misma edad ellos suelen en algunos casos enfrentarse a los mismos errores, en algunos casos los vencen, pero en otros casos caen en el mismo error, en el mismo pecado, en la misma iniquidad. Y eso es epigenética, que ya no se hereda, mi amado hermano, solo algo físico, sino que se hereda algo almático, algo espiritual, se hereda un acontecimiento, se hereda un tiempo, se hereda una edad, y esto es lo que tiene que ver con la epigenética. Y por medio de la epigenética, en este punto de estar conectado a un mundo oculto, también la epigenética, mi amado hermano, conecta a las generaciones del pasado con las generaciones del futuro. Conecta, escucha bien esto, a las generaciones del pasado con las generaciones del futuro. Y ahora bien, ¿quién vendría a ser la conexión entre nuestros antepasados y nuestros descendientes? Pues yo creo que la respuesta ya la di en la misma pregunta al mencionar la palabra nuestros. ¿Quién es la conexión, mi amado hermano, entre nuestros antepasados y nuestros descendientes? Somos nosotros. La iniquidad, claramente lo dice la Biblia, repito, visitará. De todas formas, en determinado momento tú, nosotros, mi amado hermano, tus hijos, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, en determinado momento todos y cada uno de nosotros llegamos a ser tercera y cuarta generación. ¿Por qué, mi amado hermano, digo esto, que tú y yo nos convertimos en la conexión? Porque si tú y yo nos paráramos en la brecha, y vuelvo a mencionar el mismo ejemplo que mencioné anteriormente, de la fornicación en nuestra línea de antepasados y de descendientes. Si dentro de nuestros antepasados se ha cometido fornicación y tú vas viendo que probablemente los matrimonios, mi amado hermano, de los de tu casa se han ido formando, pero por medio de fornicación y fornicación, entonces tiene que haber un punto, mi amado hermano, en el que tú tienes que pararte en la brecha. ¿Para qué? Para que cuando ya vengan tus hijos no sean fruto de fornicación, y entonces esa conexión de epigenética se rompa, mi amado hermano, y que a partir de cada uno de nosotros, así debería de ser, nuestros descendientes ya no tengan esa conexión de epigenética con las generaciones pasadas, sino que ahora, mi amado hermano, ellos vengan a ser libres, y que a partir de nosotros nuestros hijos empiecen a venir dentro del matrimonio, y los hijos de nuestros hijos dentro del matrimonio, y así se empiece a cumplir lo que la palabra claramente dice, que serán benditas hasta 1000 generaciones. ¿De quienes? De los que le aman. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque claramente está escrito en la palabra del Señor: yo honraré a los que me honran, dice el Señor,
pero también tendré en poco a los que me menosprecian. Así lo dice el Señor, que el Señor honra, mi amado hermano, yo honraré a los que me honran, pero tendré en poco a los que me menosprecian. Entonces, cuando tú y yo empezamos, mi amado hermano, a amar al Señor y a pararnos en la brecha, no solamente para hacer tú y yo las cosas bien, sino para que nuestros hijos también vengan a recibir esta bendición. Dios empieza a ver de que uno se ha animado a pararse en la brecha, y entonces eso es lo que él necesita, uno que se pare en la brecha para empezar a bendecir hasta 1000 generaciones. En una oportunidad escuché el testimonio de un pastor, mi amado hermano, y él decía de que el Señor le empezó a hablar acerca de que él empezara a indagar en los matrimonios del lado de su mamá, y él empezó a ver, entiéndase esto, empezó a ver a sus tíos, empezó a ver, mi amado hermano, a sus tías, a sus primos, pero todo en la línea de la madre. Y empezó a darse cuenta de un patrón, decía él, de que todas las mujeres del lado de su madre, incluyendo a su mamá, se habían quedado sin esposo. Tenían a sus hijos, se casaban, pero o se divorciaban o el esposo fallecía. El asunto es de que todos los antepasados en esa línea de su madre, las mujeres no tenían esposo. Y él le oraba al Señor y le decía que le agradecía por revelarle eso, pero que él no tenía, él era varón y que él sí tenía esposa. Y el Espíritu le da testimonio y le dice, pero recuerda, le dice, que tienes una hija. Y cuenta él el testimonio, ¿verdad? Que cuando el Señor le habló de eso, de que se recordara que tenía una hija, él empezó a pararse en la brecha, mi amado hermano, por eso, porque su hija venía de la misma línea descendiente de la línea de su madre, y él empezó a pelear para que el día que su hija se casara, mi amado hermano, su matrimonio permaneciera, y hasta el día de hoy su hija está casada y su matrimonio ahí está, mi amado hermano, es un matrimonio firme, honroso, como lo muestra la Biblia, sea un matrimonio honroso. Y todo esto, ¿por qué te comento todo esto? Porque fue necesario de que el Señor revelara y él se parara en la brecha, no por él, sino por su hija. Y así, mi amado hermano, se cumplen lo que la palabra dice, benditas hasta 1000 generaciones de los que le aman. Entonces te es necesario, mi amado hermano, a ti y a mí, pararnos en la brecha por nuestros descendientes, porque si tú y yo por alguna situación ya cometimos algún error como el que muy probablemente se nos heredó por medio del yugo de nuestros padres, lo que nos toca, mi amado hermano, es que nuestros hijos ya no los cometan. Por ejemplo, es un ejemplo, mi amado hermano, nada más, pero quiero mencionarlo. Pensemos que tú y yo como hijos fuimos engendrados y concebidos en fornicación. Gloria a Dios, el Señor nos alcanzó y ahora, mi amado hermano, estamos sirviéndole al Señor. Pero este es un ejemplo nada más. Ahora bien, ¿qué nos tocaría a nosotros si estamos pensando que fuimos engendrados y concebidos en fornicación? Lo que nos tocaría, mi amado hermano, para que este yugo del Padre pues se pudra por medio de la unción, pero también por medio de la acción y del reconocimiento, es someternos al Señor y someternos de tal forma que Él nos dé testimonio de quién va a ser nuestro cónyuge, y que el día que el Señor nos hable de nuestro cónyuge, esforzarnos por llegar puros al matrimonio, y que entonces nuestros hijos vengan a nacer, mi amado hermano, dentro del matrimonio. Ahí se ha roto ese yugo del Padre, se ha quebrantado, se ha podrido, mi amado hermano, como también la iniquidad ya no pasó en esa línea de fornicación a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos no fueron fruto, mi amado hermano, de fornicación. Ese es un ejemplo, pero ahora pensemos y pongamos otro ejemplo en la misma línea. Pensemos que tú y yo fuimos
engendrados y concebidos una vez más en fornicación. Y probablemente tú y yo cometimos ese gravísimo error también. Y resulta que ahora nuestros hijos, mi amado hermano, o el primogénito también fue engendrado y concebido en fornicación. ¿Qué nos muestra esto? De que nuestros padres cometieron ese pecado, nosotros cometimos el mismo pecado y ahora, mi amado hermano, nuestros hijos fueron engendrados y concebidos en el mismo pecado. Definitivamente ellos aún no han cometido el mismo pecado de fornicación, pero ¿cuál es nuestro trabajo ahora como padres? Si ya reconocimos que nosotros también cometimos el mismo pecado de iniquidad llamado fornicación, nuestro trabajo ahora, mi amado hermano, es esforzarnos por velar y cuidar de nuestros hijos para que ellos lleguen puros al matrimonio y que lo que nosotros no pudimos lograr, entonces ellos sí lo logren, y a partir de ellos, mi amado hermano, entonces se empiece a cumplir lo que la palabra dice, bendita hasta 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque se va a estar rompiendo, mi amado hermano, un lazo de iniquidad, que la Biblia muestra que por qué Dios visita, que por qué Dios aborrece tanto la iniquidad, porque la iniquidad se va engrosando, generación tras generación van cometiendo más y más y más pecados, como por ejemplo, otro ejemplo también en esta línea. Yo lo he visto también, mi amado hermano, cómo la iniquidad se va perfeccionando, pero cómo también cuando alguien decide pararse en la brecha, por más iniquidad, por medio del yugo del Padre, por más iniquidad que nos hayan heredado, me he dado cuenta también cómo la iniquidad se va engrosando, pero cómo también la iniquidad va desapareciendo. Todo está en quien, mi amado hermano, tú y yo nos sometemos, delante de quien tú y yo nos humillamos. Por ejemplo, algo que yo he notado como patrón de iniquidad engrosándose, mi amado hermano, es que probablemente dentro de los antepasados, el abuelito probablemente tenía un problema con el licor. Ese era el problema del abuelito. Luego viene el padre y entiéndase el hijo del abuelito, ¿verdad? Y también tiene problema con el licor, pero ahora no solamente tiene problema con el licor, sino que también es alcohólico. Ahora viene, mi amado hermano, el nieto, en este caso el hijo del padre, ¿verdad? Y resulta que él ya no solamente es alcohólico, también es mujeriego, sino que ahora también le gusta robar. Entonces, cuando ya viene el bisnieto, mi amado hermano, ahí es como la iniquidad se va engrosando, porque no solamente es alcohólico, mujeriego, ladrón, sino que ahora también pensemos que es un drogadicto, es un delincuente. Y así es como la iniquidad se va engrosando y engrosando, y viene a acontecer lo que la palabra dice, que la condición de este tipo de gente, conforme los años van pasando, viene a ser peor. ¿Pero por qué viene a ser peor? Por dos razones, mi amado hermano, muy importantes. Número uno, por la iniquidad. Y número dos, porque si en el proceso hay más de alguno de ellos que se acerca a buscar al Señor y el Señor lo va limpiando y purificando, pero vuelve a cometer los mismos errores, la Biblia muestra que entonces el espíritu inmundo que ha salido regresa, y regresa con 7 peores. Y así, mi amado hermano, conforme la gente vaya deseando ser libre, pero vuelve a cometer el mismo error, así es como la Biblia muestra que se van formando las legiones de huestes dentro de una persona, mi amado hermano. Y esta es la gran importancia de que tú y yo tomemos el evangelio, de que tomemos al Señor, de que tomemos su palabra en serio, mi amado hermano, que no andemos jugando a ser cristianos de domingo, sino que hacer, mi amado hermano, del evangelio un estilo de vida, una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de vestir, una forma de conducirse, una forma, mi amado hermano, de manejar las redes sociales. Porque esta es la mejor forma de que tú y yo podamos honrar a nuestro buen Dios. Algo que tenemos que tener muy en claro es de que tú y yo, mi amado hermano, como cuarta generación, en el momento en el que tú y yo fuimos formados y engendrados como cuarta generación, venimos a ser el fruto de 14 personas.
y como genética y epigenética. Eso es lo que se nos ha heredado. O sea que aquí no se nos hereda únicamente, mi amado hermano, los pecados, iniquidades o transgresiones de nuestros dos padres, entiéndase papá y mamá, sino se nos hereda, mi amado hermano, el pecado, la iniquidad y la transgresión, en este caso de 8 bisabuelos, de 4 abuelos y de 2 padres. ¿Cuánto es 6 más 4, mi amado hermano? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es 8 más 4, no 6. ¿Cuánto es 8 más 4? Son 12, más 2 padres son 14. 8 bisabuelos, 4 abuelos son 12. Y 2 padres, mi amado hermano, ya son 14. Y el número 15, que es la cuarta generación, somos nosotros. La primera generación son 8 bisabuelos. La segunda generación, 4 abuelos. La tercera generación, 2 padres, y la cuarta generación nosotros, cada uno de nosotros. Entonces venimos a hacer, mi amado hermano, la mezcla, la mezcla de todos los 14 antepasados. Y aquí es donde, si nos ponemos a pensar en este lado de la herencia del yugo del Padre, que como por las bases bíblicas que hemos puesto, el hijo de Salomón, lejos de hacer las cosas mejor que su padre, la Biblia muestra que las empezó a hacer mucho peor, y tanto fue así que le dividieron el reino, mi amado hermano, y por amor a su padre David, a los descendientes de David le dejaron una tribu y media, y a veces 2 tribus, pero el pueblo de Israel se dividió, y por eso es que la Biblia habla, mi amado hermano, de los reyes de Judá y los reyes de Israel. ¿Por qué? Porque por los errores gravísimos que tanto Salomón como el hijo de Salomón cometieron, Dios dividió el reino, pero por amor a David les dejó una tribu, y a veces, como repito, a veces se unía otra media tribu y a veces se unía la tribu completa, y así estuvo, mi amado hermano, el periodo de Judá. A veces bajo el rey de Judá estaba Benjamín y a veces no, y así sucesivamente. Entonces te digo esto, ¿por qué? Porque si a cada uno de estos 14 le ponemos algo negativo, que Dios nos ampare, mi amado hermano, de qué gran mezcla negativa tú y yo venimos a ser. Por eso es que nuestra genética tiene que ser transformada en medio de la Santa Cena. La Biblia nos habla de 3 grandes juicios, mi amado hermano: el juicio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al escudriñar la Santa Cena es el juicio del Espíritu Santo, por lo cual la Biblia dice que cuando vayamos a participar de la Santa Cena, tú y yo tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos, discernirnos a nosotros mismos, para que no participemos de la Santa Cena indignamente, porque por causa de ello, dice la palabra del Señor, de participar indignamente, algunos duermen, otros están enfermos y otros están débiles. ¿Por qué? Por participar de la Santa Cena indignamente. Entonces la Santa Cena, mi amado hermano, es para que la genética de Cristo entre a nuestras vidas y salga, mi amado hermano, la genética de estas 14 personas. Vuelvo a repetir: 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres, y que entonces a partir de nosotros, mi amado hermano, que somos en la persona número 15, y el número 15 significa plenitud de misericordia, plenitud de gracia. Entonces, que la gracia que se ha derramado sobre nuestras vidas venga, mi amado hermano, hacer que la palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que si tú y yo somos el fruto, mi amado hermano, de 14 personas que han cometido graves errores delante de la presencia del Señor, entonces ahí hay una abundancia de pecado, pero que en tu vida y en mi vida la gracia del Señor sobreabunde, que en donde el pecado abundó, que sobreabunde la gracia. De eso se trata este tema, mi amado hermano, de despojarnos. El apóstol Pedro me parece que es el que dice que tú y yo tenemos que despojarnos de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Tenemos que enfrentar, mi amado hermano,
esa vana manera de vivir. Bendecimos y amamos a nuestros padres, claro que sí, no les echamos la culpa de nada, mi amado hermano, porque al final cada uno también toma sus propias decisiones, cada uno toma la decisión de seguir engrosando la iniquidad, o en el nombre de Jesús cortar toda cadena, mi amado hermano, de iniquidad, y que entonces nuestros descendientes empiecen a ser benditos. En la palabra hay una bendición que le dan tanto. Yo veo que esta bendición se la dan, por ejemplo, a Saúl, se la dan a David, se la dan a Elí, se la dan a Samuel también, mi amado hermano. Y es básicamente lo mismo, con la pequeña diferencia de que a unos les dan esta bendición para ejercer el sacerdocio y a otros le dan esta bendición para ejercer el gobierno, el reinado. Y básicamente dice así, mi amado hermano, que si a los 4 que se los dieron, ¿verdad? Saúl, David, Elí y Samuel, caminaban delante del Señor obedeciendo su palabra, nunca les haría falta uno en el trono, o nunca les haría falta uno para que ejerciera el sacerdocio. Antes bien, tú y yo sabemos que cuando se habla de los reyes o de los sacerdotes, lo único que se necesitaba, mi amado hermano, para llegar a ser rey o sacerdote era ser hijo. Era ser hijo. Si dentro de tus antepasados, tus padres eran sacerdotes, eso era todo lo que se necesitaba. A cierta edad de 20 o 30 años empezaban a ejercer el sacerdocio, y a cierta edad también, ya cuando el Señor lo marcaba el tiempo, o cuando el rey ya estaba anciano, entonces el sucesor automáticamente era el hijo. Eso es todo lo que se necesita, mi amado hermano. Pero acá también todo lo que se necesita para recibir esa herencia de iniquidad también es ser hijo. Hace algún tiempo el Señor me daba una palabra para los jóvenes, y el Señor me decía que les dijera a los jóvenes que tarde o temprano se iba a manifestar en sus vidas hijos de quién eran. Y mi amado hermano, cuando empezamos a ver esto, se empezó a ver marcado errores que los padres habían cometido, los hijos los empezaron a cometer, pero aquellos que se vio marcado que su padre era el Señor, también cometieron ciertos errores, pero el Señor los salvó, el Señor los rescató, y hasta el día de hoy ahí están caminando y tratando de honrar al Señor. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que entender, ver y saber, mi amado hermano, que en determinado momento, en relación a este tema de el yugo del Padre, se va a manifestar en tu vida, en mi vida. Hijos, mi amado hermano, hijos de quién somos. Así que bendecimos a nuestros padres, claro que sí, los bendecimos, los amamos, pero mi amado hermano, tenemos que saber que sobre todas las cosas somos hijos de Dios. Que en el nombre de Jesús nos sometemos delante del Señor, para que sea el Señor el que haga su obra en tu vida, en mi vida, mi amado hermano, y tener claro y presente de que cuando se habla de este tema, mi amado hermano, de la iniquidad, del yugo del Padre, se está hablando de cosas muy delicadas que pueden llegar a estorbar tu casa, que pueden llegar a estorbar la mía. Por eso en la congregación, en los discipulados que tenemos los días martes, mi amado hermano, a partir de las 7 de la noche, hemos estado ministrando ahorita lo que es el sacerdocio. Ya hemos hablado de 3 sacerdotes. El primero en orden que la Biblia menciona de parte del reino de las tinieblas es un sacerdote llamado Potifera. Luego hablamos también del sacerdote Jetro, y ahorita estamos hablando, mi amado hermano, del sacerdote Aarón. Y es un punto muy importante, porque a Aarón la Biblia muestra claramente que el Señor le mandó a hacer sus vestiduras. Y al entender esto del sacerdocio, tú y yo tenemos que ejercerlo, mi amado hermano, en nuestras casas. ¿Por qué?
porque el sacerdote fue colocado, mi amado hermano, para ver más allá de lo que humanamente se puede ver. Al sacerdote Dios no solamente le dio sus vestiduras, sino la Biblia dice que también lo ungió y le dio autoridad, le dio algo, mi amado hermano, que no es natural, algo que no es humano, le dio algo sobrenatural, y es lo mismo que el Señor te quiere dar a ti, me quiere dar a mí. Pero ¿cuál es la clave acá? De que se note, mi amado hermano, que tú y yo somos hijos de Dios, que se eche de ver que en realidad nuestra forma de ser, de actuar, pensar, caminar, andar, tienen que ver con el Señor. Estamos honrando al Señor con todas y cada una de las cosas que hacemos, y te vas a dar cuenta que en tu casa, mi amado hermano, se van a empezar a levantar sacerdotes, que en tu casa va a haber sacerdocio. Acuérdate que la palabra claramente dice que el Señor nos llamó, mi amado hermano, de las tinieblas a la luz, e hizo de nos para anunciar sus virtudes, para predicar su palabra, pero también hizo de nosotros un reino de sacerdotes, mi amado hermano, y es exactamente lo que tú y yo somos. Si ejercemos el sacerdocio, te vas a dar cuenta de que el Señor no te va a dejar, el Señor no te va a desamparar, pero lo más importante en este punto es que tú y yo podamos buscar, mi amado hermano, que nuestros descendientes sean libres, poder dejarles a nuestros descendientes un camino, mi amado hermano, trazado, un camino de bendición, un camino en medio del cual tú y yo tengamos la firme convicción que si el Señor no ha venido y nos toca partir antes que ellos, que normalmente pues así debería ser el transcurrir de la vida, pues vivir con la convicción y partir con la convicción de que nuestros descendientes, vea, ojo que no estoy diciendo que nuestros hijos, sino estoy diciendo nuestros descendientes, no se van a apartar de los caminos del Señor. Y entonces, mi amado hermano, verás y notaremos cada uno de nosotros la importancia del ministerio, mi amado hermano, de Noé, que aunque no salvó a más personas, pero salvó a los de su familia. Y ese es un gozo, mi amado hermano, para cada uno de nosotros, saber que los miembros de nuestra familia están buscando honrar al Señor sobre todas las cosas. Entonces yo te animo, mi amado hermano, y te invito en el nombre de Jesús a que puedas tú pararte en la brecha por amor a Dios sobre todas las cosas, pero por amor a ti mismo también, porque recuerda que está escrito que el primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo también, dice la palabra, como a ti mismo. Entonces ahí está la forma de amar, mi amado hermano, a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, pero como nos amamos a nosotros mismos. Sé pues que los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos difíciles, pero tomados de la mano del Señor, mi amado hermano, tú y yo vamos a poder hacer cosas grandiosas para el Señor. Y te vas a dar cuenta, yo lo profetizo hoy sobre tu vida. Y si tú estás sintonizando la radio, mi amado hermano, te invito a que me escribas en este momento dando testimonio de que estás escuchando y que estás tomando esta palabra para tu vida. Te vas a dar cuenta que aunque las cosas, mi amado hermano, en tu vida en este tiempo no estén yendo bien, te vas a dar cuenta de que Dios va a hacer que todo en tu vida ayude para bien. Te vas a dar cuenta que tus hijos, mi amado hermano, quizás estaban apartados, ellos van a volver a los caminos del Señor. Te vas a dar cuenta que tu oración, que tu intercesión, que tus regaños, que tu clamor para el Señor, mi amado hermano, delante del Señor para con tus hijos, no fue en vano. Vienen tiempos de refrigerio para tu casa, viene tiempo de refrigerio para tu familia. Se van a acercar al Señor, los que no lo conocían lo van a conocer, y los que ya lo conocían van a aumentar su fe, van a aumentar su amor. Estoy en el nombre de Jesús profetizando sobre tu casa, mi amado hermano, que vienen tiempos de refrigerio sobre tu casa, que se cumplirá en tu vida, mi amado hermano. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No claudicará tu casa, mi amado hermano. En dos pensamientos se van a acercar al Señor y sabrán que Jehová es Dios de los ejércitos, como se lo dijo
David, mi amado hermano, a Goliat, el Dios de los escuadrones de Israel, y es Jehová de los ejércitos, el cual tú has provocado, y esta misma tarde daré tu carne a las aves de rapiña. Y así fue, mi amado hermano, le cortó la cabeza a aquel gigante que estaba estorbando todo, a todo un campamento, y lo mismo va a pasar si tú y yo como padres nos paramos en la brecha y le cortamos la cabeza a todos esos gigantes que puedan estarnos estorbando, mi amado hermano. Esos gigantes, por ejemplo, puede ser la timidez, puede ser, mi amado hermano. Con todo respeto lo digo, la fornicación, el adulterio, todo eso que pueda estarte estorbando, pues le vas a cortar la cabeza en el nombre de Jesús, y te vas a dar cuenta que tus descendientes no van a pasar por lo mismo. Tus descendientes van a honrar al Señor. Se levantará, mi amado hermano, una generación en tu vida. La Biblia dice que Dios bendecirá a tu generación, que Dios bendecirá a tus descendientes, mi amado hermano, que la tierra Dios se la dará por herencia, que todo candado, toda puerta de bronce será quebrantada, se pudrirá todo candado de bronce y de hierro, mi amado hermano. Dios hará que sobre tu tierra caiga lluvia, que sobre el sequedal haya agua, mi amado hermano. Es la bendición que Dios desata sobre tu vida, y vendrás a ser, dice el Señor, como un huerto en riego. Así dice el Señor para tu casa, que tu casa vendrá a ser un huerto en riego. Los que se levantaron, dice el Señor, en contra tuya, delante de ellos te voy a honrar, delante de ellos serás exaltado, no para vergüenza de ellos, dice el Señor, sino para gloria mía, para que el mundo y los que te intentaron pisotear se den cuenta de que hay Dios en Israel, de que tienes quien vele por ti, de que tienes quien cuide de ti, mi amado hermano. Y a su tiempo, dice el Señor, darás cuenta de esta palabra que el día de hoy está siendo desatada sobre ti, sobre tu vida, sobre tu casa, que los tuyos volverán, porque escrito está, mi amado hermano, que en este final de los tiempos Dios haría volver a su pueblo, a su casa, de todo lugar en donde fueron dispersados. Dios los haría volver, y lo mismo va a pasar con los tuyos, mi amado hermano. Todos aquellos que se apartaron de la casa del Señor, que se apartaron del servicio del Señor, volverán. Hoy lo desatamos en el nombre de Jesús. Volverán, mi amado hermano. Volverán los tiempos en los cuales le servías al Señor en la iglesia con toda tu casa. Hay mucho dolor en los corazones, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque familias que estaban completas, que estaban de una forma íntegra en las congregaciones, se separaron. La pandemia marcó familias. Algunos ya no regresaron. A otros el Señor se los llevó a su presencia. A otros, mis amados hermanos, los vicios los apartaron, pero volverás, dice el Señor, a sonreír. ¿Por qué? Porque tu familia volverá y servirán juntos, y servirás con deleite. Ya no más servirás con amargura de espíritu por el dolor que llevas en tu alma y en tu espíritu por aquellos que partieron, por aquellos que no están. Te deleitarás, dice el Señor, sirviendo, y volverán a la iglesia a la que tú te congregas aquellos que se fueron, dice el Señor, en mi nombre. Así lo desato sobre tu vida, sobre tu casa. Pero no dejes de clamar, dice el Señor, porque a su tiempo tus hijos volverán. Toda iniquidad en el nombre de Jesús, mi amado hermano, hoy la declaramos inoperante, la cortamos en el nombre de Jesús, para que tú y los tuyos, mi amado hermano, vengan y se deleiten en la presencia del Señor. Todo yugo del Padre, todo pecado, toda transgresión, toda iniquidad heredada de nuestros padres, mi amado hermano, hoy en fe nos despojamos y nos levantamos a honrar a nuestros padres, nos levantamos a bendecir a nuestros padres. Y escucha bien, mi amado hijo, si aún tienes la necesidad de perdonar a tus padres, perdónalos en el nombre de Jesús, para que seas libre, para que ellos sean libres. Ya no más le echarás la culpa a tus padres de tus errores, porque antes bien el Señor perdona, mi amado hermano, y el Señor cambia. El Señor te va a poner, mi amado hermano, un nuevo camino, nuevos pasos, nuevo calzado, y crecerás
conforme a la bendición del Señor, conforme a la dirección del Señor, conforme a la dirección de su Santo Espíritu. Volverás a deleitarte, volverás a reír. Esta es la palabra que el Señor desata sobre tu vida. Volverás a ser feliz. Y escrito está, mi amado hermano, que los años que se comieron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, el Señor te los redime. El tiempo que perdiste, mi amado hermano, el Señor te lo redime y darás testimonio y te comunicarás a la radio, mi amado hermano, y darás testimonio de que la radio, no solamente en este mensaje, sino en todos los mensajes de cada uno de los locutores y pastores de la radio, el Señor te ha hablado, el Señor te ha levantado, el Señor te ha confirmado, el Señor te ha recordado las promesas que te ha hecho, mi amado hermano. Y es el tiempo que viene sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre tu casa, sobre tu congregación, sobre tus pastores. Viene un tiempo de bendición, el cual lo desatamos en el nombre de Jesús, pero también lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor, mi amado hermano, se lleve toda la gloria, se lleve toda la honra a su nombre, a tu nombre, papito lindo. Sea dada la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres bueno, tú eres digno de que toda rodilla se doble delante de ti. Y escrito está, Señor, que se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, y en el nombre de Jesús aún de lo que está debajo de la tierra. Se doblará toda rodilla, papito lindo. En el nombre de Jesús, llévate tú, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque bueno tú eres y porque para siempre es tu misericordia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias, Padre.